Hola, Aileen. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a este club de lectura del día de hoy. Yolanda, bienvenida. Me alegra que estén por acá conectados. Zoila, bienvenida. Dios es amor, bienvenida. Carol, qué gusto saludarle. Axel Gabriel, bienvenido. Henry Castro, bienvenida. Bienvenido. Juanita, bienvenida. Franz Lincoln, bienvenido. Wilfred, bienvenido. 1, 2, 3, bienvenido. ¿Cómo están? Qué placer saludarles. Juan Fran, bienvenido. Lidia, bienvenida. Ingrid, bienvenida. Bienvenido, Efraín. Luis, qué gusto saludarles. Mi querida profesora, bienvenida. User, bienvenido. Anita Vargas Ramírez, qué gusto saludarles. Hola, hola, lindo día. Bienvenida, qué gusto saludarle. Lo mismo, y saludar a Constanza, que está por acá acompañándonos. Gracias, Chapincito, igual bienvenida, Anita, Yoyu. Bueno, excelente, gracias por unirse a este live. Vamos a hablar del libro El poder de los hábitos que tenemos por acá. Hoy nos corresponde un capítulo más, nuestro capítulo número 8. Vamos a empezar la parte 3 y vamos a entender cómo son los hábitos de las sociedades. Ayer pues nos hemos ido en orden. Ayer vimos el capítulo número 7 y bueno, aprendimos muchísimo viendo cómo se establecen o nos han establecido los hábitos de las grandes empresas o grandes comercios que nos han estudiado todas nuestras conductas para poder sacar un beneficio comercial, ¿verdad? De eso. Entonces, Tigo Guate, bienvenido. Anita Pedro, ya le dijimos. Lópezito también. Y qué alegre saludarles. Encantada de que cada día se unan y ya para ustedes también sea un hábito estar conectándose con nosotros, con nosotras. Y bueno, cada vez que nosotros leemos un capítulo, pues es un aprendizaje, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a aprender muchísimo.
Vamos a ver quién más está por acá. Escríbanos desde dónde se conectan. Bueno, doctora, yo sí quiero decir algo del tema de ayer. Adelante. Sorprendente y cómo nosotros la verdad desconocemos, porque hay cosas que uno sí desconoce, la forma como las empresas o algunas empresas que se dedican al análisis de datos pueden tener una predicción de nuestros comportamientos. En este ejemplo, Target, que era donde trabajaba Polen en la historia de ayer, utilizan los algoritmos avanzados para analizar datos masivos y predecir los hábitos de consumo que tenemos nosotros las personas antes de que los propios clientes sean conscientes de sus decisiones. En el caso de que psicológicamente nosotros en los negocios entramos volteando a la derecha, que la forma como distribuyen los productos en las estanterías, que nos colocaban hábitos familiares, entonces colocar en el primer nivel un comportamiento de nosotros, en el segundo un hábito nuevo, en el tercero otro conocido. Y esto es lo que logra que mediante el rastreo de patrones de compra, las preferencias e incluso cambios vitales, como en el caso de ayer que eran los embarazos, y le mandaran a las personas bonos de compra del bebé, ¿cierto? El ejemplo del embarazo fue un caso emblemático porque Talger identificaba mujeres embarazadas en su segundo trimestre analizando las compras específicas, como en el caso de suplementos, en el caso de cremas sin aromas. Y esto era lo que hacía que permitía a las personas enviar en momentos claves para aumentar las ventas, pero también generando controversia en algunas personas con la manipulación de los datos que nos tenían a nosotros. Entonces, algunas conclusiones que se tomaron de ayer fue: las empresas predicen comportamientos mediante algoritmos y la Big Data. Los hábitos de compra se pueden manipular con estímulos repetidos y personalizados. El neuromarketing, cómo explota procesos subconscientes para influir en las decisiones de las personas. La ética en el uso de los datos es un debate crítico desde la era digital. Los consumidores, cómo pueden resistir la manipulación con conciencia y autocontrol. Aquí nos colocaba un ejemplo una compañera que era adicta a comprar zapatos y siempre llegaba al fondo del almacén. ¿Sí o no, doctora? Doctora, una sonrisa. Una sonrisa. Algunos tips para mejorar la mentalidad. Ser crítico con la publicidad. Preguntémonos por qué ciertos anuncios u ofertas te llaman más la atención. Y eso nosotros a veces lo pasamos por inadvertido. Otro tip: revisar nuestra huella digital. Limitemos el rastreo de nuestros datos usando siempre configuraciones de privacidad. Otro tip: pausarnos antes de comprar, pausar el comportamiento antes de comprar. ¿Por qué? Porque debemos de romper el automatismo, preguntarnos si realmente lo que yo necesito es ese producto o simplemente lo compro porque quiero. La educación financiera, importantísima, entender tácticas del marketing que te ayudan a tomar decisiones informadas. Bueno, doctora, eso fue como muy importante lo de ayer, cómo nos manipulan las empresas de cierta manera los hábitos de nuestra compra. ¿Listo, doctora? Hoy vamos con algo muy importante y sobre todo, doctora, Charles Duhigg fue muy inteligente, me gustó mucho cómo dividió este libro en 3 partes. Los hábitos de las personas, la primera parte, los hábitos de las organizaciones exitosas, y hoy nos va a hablar de los hábitos de las sociedades. Vayámonos, que siempre son 30 hojas. Ok, muy bien. Bueno, ya los pusimos en contexto de lo que vimos el día de ayer. Bueno, el día de hoy pues igual vamos a aprender muchísimo. Vamos a empezar con la parte 3, los hábitos de las sociedades. Es el capítulo número 8 y aquí dice: la iglesia de Saddleback y el boicot del autobús de Montgomery. ¿Cómo se producen los movimientos sociales? Parte 1. El autobús de las 6 de la tarde de Cleveland Avenue se acercó a la acera y una menuda mujer afroamericana con gafas sin montura y chaqueta clásica
marrón subió a bordo, abrió su monedero y puso una moneda de 10 centavos en la máquina. Era jueves 1 de diciembre de 1955, Montgomery, Alabama, y para ella era el final de una larga jornada de trabajo en Montgomery Fire, los almacenes donde trabajaba como costurera. El autobús estaba abarrotado y por ley las 4 primeras filas estaban reservadas para pasajeros blancos. La zona donde se permitía ir sentados a los negros estaba al final y estaba llena, así que la mujer, Rosa Parks, se sentó en una fila central, justo detrás de la sección de los blancos, donde se podía sentar todo el mundo. En el transcurso del trayecto fueron entrando más personas. Pronto todas las filas de asientos estaban llenas y algunas personas, incluidos pasajeros blancos, viajaban de pie en el pasillo, agarrados a una barra sujeta al techo. El conductor de autobús, James F. Blake, al ver al hombre blanco de pie, gritó a los pasajeros negros de la zona donde estaba Parks que se dieran sus asientos, pero nadie se movió. Había mucho ruido, puede que no lo hubieran oído. Blake llegó a una parada delante del Empire Theater de Montgomery Street y se dirigió hacia la parte de atrás del vehículo. Vosotros, más os vale que me lo pongáis fácil, así que ceded esos asientos, dijo. 3 de los pasajeros negros se levantaron y se fueron al fondo, pero Parks permaneció sentado. No estaba en la sección de los blancos, le dijo el conductor, y además solo había un pasajero blanco de pie. Si no te levantas, le dijo Blake, llamaré a la policía para que te arreste. Hágalo, respondió Parks. El conductor se marchó y volvió con 2 policías. ¿Por qué no se levanta?, le preguntó uno de ellos a Parks. ¿Por qué se meten con nosotros?, preguntó ella. No lo sé, respondió el oficial, pero la ley es la ley y usted queda arrestado. En ese momento, aunque ninguno de los que estaban en aquel autobús lo sabía, se inició el movimiento de los derechos civiles. Esa pequeña negativa fue la primera de una serie de acciones que transformó la batalla por las relaciones interraciales de un forcejo llevado a cabo por activistas en los tribunales y por asambleas legislativas, en una contienda que sería apoyada por comunidades enteras y protestas masivas. El año siguiente, la población de color de Montgomery se rebelaría y boicotearía los autobuses de la ciudad. La huelga terminó solo cuando fue completamente abolida la ley de segregación racial en el transporte público. El boicot perjudicó económicamente a la compañía de transportes, congregó a cientos de miles de manifestantes, presentó al país un carismático líder llamado Martin Luther King Jr. y prendió la llama de un movimiento social que se extendería hasta Little Rock, Greensboro, Raleigh, Birmingham y por último el Congreso. Parks se convertiría en una heroína, le otorgaron la Medalla Presidencial de la Libertad y fue un brillante ejemplo de cómo un solo acto de desafío podía cambiar el mundo. Pero eso no es todo. Rosa Parks y el boicot a la compañía de los autobuses de Montgomery se convirtieron en el epicentro de la campaña por los derechos civiles, solo por su acto de desafío individual, sino por los patrones sociales. Las experiencias de Parks no ofrecen una lección sobre el poder de los hábitos sociales. Las conductas que tienen lugar inconscientemente entre docenas, cientos o incluso miles de personas que muchas veces cuestan de ver cuando se producen, pero que encierran un poder que puede cambiar el mundo. Los hábitos sociales son los que inundan las calles de manifestantes que no se conocen entre ellos y que, aunque se están manifestando por distintas razones, todos avanzan en la misma dirección. Los hábitos sociales son la razón por la que algunas iniciativas se convierten en movimientos sociales que cambian el mundo, mientras otras ni siquiera llegan a cuajar. Y la razón por la que los hábitos sociales tienen semejante fuerza es porque en la raíz de muchos movimientos sociales, ya sean revoluciones a gran escala o simples fluctuaciones en las iglesias a las que acude la gente, se produce un proceso en 3 partes que historiadores y sociólogos nos muestran una y otra vez. Un movimiento social empieza por los hábitos sociales de la amistad y los fuertes vínculos entregados. Se desarrolla por los hábitos de una comunidad y los débiles vínculos que mantienen unidos a los barrios y los clanes. Y perdura porque los líderes de un movimiento dan nuevos hábitos a los participantes que les crean un nuevo sentido de identidad y el sentimiento de pertenecer a algo. Generalmente, un movimiento social solo se puede
propulsar y alcanzar una masa crítica cuando se cumplen las tres partes de este proceso. Hay otras recetas para conseguir cambios sociales con éxitos y cientos de detalles que difieren según las épocas y contiendas. Pero comprender cómo actúan los hábitos sociales ayuda a explicar por qué Montgomery y Rosa Parks se convirtieron en el catalizador de una cruzada por los derechos civiles. No era evitable que el acto de rebeldía de Parks ese día de invierno acabara en algo más que un arresto, pero intervinieron los hábitos y sucedió algo asombroso. Continúe, por favor, profesora. ¡Qué maravilla! Buenos días, Encantado. Merlin. Buenos días, Merly. Merly, voy a iniciar la página 250. Rosa Parks no fue la primera persona de color encarcelada por quebrantar las leyes de segregación racial de los autobuses de Montgomery. Ni siquiera fue la primera ese año. En 1946, Geneva Johnson fue arrestada por replicarle a un conductor de autobús respecto al tema de los asientos. En 1949, Viola Witt, Kathy Winfield y dos niños negros fueron arrestados por sentarse en la sección de los blancos y negarse a levantarse. Ese mismo año, dos adolescentes negros que venían de Nueva Jersey, donde los autobuses estaban integrados, fueron arrestados y encarcelados por violar la ley sentándose al lado de un hombre y un niño blancos. En 1952, un policía de Montgomery disparó y mató a un hombre negro cuando discutía con un conductor de autobús. Uy, qué fuerte eso. En 1955, justo unos meses antes de que Parks fuera encarcelada, Claude Colvin y Mary Louise Smith fueron arrestadas por incidentes separados por negarse a cederle el asiento a pasajeros blancos. Uy, Dios mío. O sea que Rosa Parks fue encarcelada en 1955. Wow. Pero ninguno de estos arrestos terminó en boicot o protestas. En aquella época no había muchos activistas de verdad en Montgomery, me dijo Taylor Braggs, premio Pulitzer por su trabajo como historiador de los derechos civiles. La gente no organizaba protestas o marchas. El activismo era algo que ocurría en los tribunales, no que hiciera la gente común. Cuando el joven Martin Luther King Jr. llegó a Montgomery en 1954, un año antes de que arrestaran a Parks, descubrió que la mayoría de los negros de la ciudad aceptaban la segregación, aparentemente sin protestar. No solo parecían estar así, resignados a la segregación propiamente dicha, sino que aceptaban los abusos y humillaciones que lo acompañaban. Entonces, ¿por qué cuando arrestaron a Parks cambiaron las cosas? Una de las explicaciones es que estaba cambiando el clima político. El año anterior, la Corte Suprema de Estados Unidos había dictado sentencia respecto al caso Brown Board of Education, Brown contra la Junta de Educación, donde declaraba ilegal la segregación entre las escuelas públicas. 6 meses antes del arresto de Parks, el tribunal había dictaminado lo que pasó a conocerse como Brown II, una decisión donde se ordenaba que se debía proceder a la integración en las escuelas con toda celeridad. En toda la nación se respiraba el aire de cambio. Pero eso no basta para explicar por qué Montgomery se convirtió en la zona cero para la lucha de los derechos civiles. Claude Colvin y Mary Louise Smith habían sido arrestadas en la estela del Brown y Board y sin embargo no provocaron el inicio de una protesta. El Brown para muchos de los residentes de Montgomery era una abstracción de un palacio de justicia lejano y no estaba muy claro cómo o si se llegaría a notar su repercusión en la zona. Montgomery no era Atlanta o Austin u otras ciudades donde el progreso parecía posible. Montgomery era un lugar bastante desagradable, dijo Branch. El racismo estaba demasiado arraigado. No obstante, cuando arrestaron a Parr, se inició algo inusual en la ciudad. Rosa Parr, a diferencia de otras personas que habían sido encarceladas por violar la ley de la segregación racial en el autobús,
era muy respetada y estaba muy integrada dentro de su comunidad, de modo que cuando la arrestaron se desencadenaron una serie de hábitos sociales, los hábitos de la amistad, que iniciaron la primera protesta. Parks pertenecía a docenas de redes sociales de Montgomery, lo que hizo que sus amistades respondieran antes de que se impusiera la apatía habitual de la comunidad. La vida civil de Montgomery en aquellos tiempos estaba bajo el control de cientos de pequeños grupos que creaban el entremado social de la ciudad. La guía de las organizaciones civiles y sociales era casi tan gruesa como la guía telefónica. Casi todos los adultos, especialmente los negros, pertenecían a algún club, iglesia, grupo social, centro de la comunidad u organización de vecinos y muchas veces a más de uno. Y dentro de esas redes sociales Rosa Parks era especialmente conocida y apreciada. Rosa Parks era una de esas raras personas sobre las que todo el mundo estaba de acuerdo en que daban más que recibían. Escribió Brandt en su historia sobre el movimiento por los derechos civiles, Parting the Water. Su personalidad podría figurar como uno de los escasos puntos de altos en el gráfico de la naturaleza humana, que servía para compensar la existencia de unos cuantos sociópatas. Las múltiples amistades y afiliaciones de Parks sobrepasaron las fronteras raciales y económicas de la ciudad. Doctora, bien pueda continuar. Era la Secretaría de la Nacional. ¿Puede continuar Merlin? Sí, estamos en 252. Sí, señora, segunda línea. Era la Secretaría. Okay. Era la secretaria de la National Association for the Adventures of Colored People, Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. De una zona iba a la iglesia metodista y ayudaba a supervisar una organización juvenil de la iglesia luterana que tenía cerca de su casa. Pasaba algunos fines de semana trabajando como voluntaria en un centro de acogida, otros en un club de botánica, y los miércoles por la noche solía unirse a un grupo de mujeres que se dedicaban a tejer mantes para el hospital de la zona. Trabaja como voluntaria confeccionada ropa para familiares pobres y hacía retoques de última hora en los trajes de gala de los jóvenes blancas para el día de su presentación en sociedad. Estaba tan involucrada en la comunidad que su marido se quejaba de que comía más veces lo que tuviera a mano que en su casa. En general, dicen los sociólogos, la mayoría tenemos amigos que son como nosotros. Puede que tengamos unos cuantos conocidos que son más ricos, otros que son más pobres y unos cuantos de otras razas. Pero lo habitual es que nuestras relaciones más íntimas sean con personas como nosotros, que ganan aproximadamente lo mismo y que tengan orígenes parecidos. Las amistades de Park, por el contrario, se repartían entre todas las jerarquías sociales y económicas de Montgomery. Tenía lo que los sociólogos llamaban vínculos fuertes, relaciones directas con docenas de grupos de toda la ciudad que no solían tener ningún contacto entre ellos. Esta era la clave, dice Brunch. Rosa Parks trascendencia las estratificaciones sociales de la comunidad negra y de Montgomery en su totalidad. Era amiga tanto de campesinos como de catedráticos de la universidad, y el poder de esas amistades se reveló en cuanto Parks aterrizó en la cárcel. Rosa Parks llamó a sus padres a casa desde la comisaría. Estaba
aterrada, y su madre, que no tenía idea de lo que podía hacer, empezó a revisar mentalmente todo su archivo de las amistades de su hija, intentando pensar en alguien que pudiera ayudarla. Llamó a la esposa de A.D. Nixon, antiguo dirigente de la NAP de Montgomery, quien a su vez llamó a su esposo y le contó que Parks tenía que salir del calabozo. Enseguida le ofreció su ayuda y llamó a un eminente abogado blanco llamado Clifford Durr, que conocía a Parks porque les había arreglado trajes a sus 3 hijas. Nixon y Durr se presentaron en la calabozo, pagaron la fianza de Parks y llevaron a casa. Había estado buscando el caso perfecto para desviar las leyes de segregación raciales de los autobuses de Montgomery, y al ver la oportunidad le preguntaron a Parks si estaría dispuesto a que ellos denunciaran su arresto ante los tribunales. El esposo de Parks se opuso a la idea. Los blancos te matarán, Rosa le dijo. Pero Parks había pasado años trabajando con Nixon en la NEX. Había estado en la casa de Durr y ayudando a sus hijas a arreglarse para las fiestas. Ahora sus amigos le estaban pidiendo que les hiciera un favor. Si crees que eso puede significar algo para Montgomery y ser de provecho, les dijo, estaré encantada de hacerlo. Esa noche, a las pocas horas de su arresto, las noticias sobre el arresto de Parks empezaron a filtrarse entre la comunidad negra. Joanne Robinson, presidenta de un poderoso grupo político de maestros de escuela y amiga de Parks, a la que conocía de muchas organizaciones, se enteró de lo que ocurrió, lo ocurrido. Lo mismo sucedió con los maestros del grupo de Robinson y muchos de los padres de sus alumnos. Hacia la medianoche, Robinson convocó un mitin improvisado y sugirió que el lunes todo el mundo boicoteara los autobuses, a solo 4 días de que Parks comparecía antes de los tribunales. Después Robinson entró furtivamente en la sala donde estaba el slicostil de su oficina y hizo copias de una octavía. Otra mujer negra arrestada y encarcelada por negarse a levantarse de su asiento en el autobús para que se sentara una persona blanca ponía. El caso de esta mujer se llevará a los tribunales el lunes. Por lo tanto, pedimos a todos los negros que no tomen el autobús el lunes en señal de protesta por el arresto y el juicio. A primera hora de la mañana siguiente, Robinson dio paquetes de octavías a los maestros y les pidió que las distribuyeran entre los padres y compañeros de trabajo. A las 24 horas del arresto de Parks, se había corrido la voz de su encarcelamiento y el boicot se había extendido a algunas de las comunidades más influyentes de la ciudad. La NAP, el grupo político más numeroso, una serie de maestros de escuela de color y los padres de sus alumnos. Muchas de las personas que recibieron una octavía conocían personalmente a Rosa Parks. Se habían sentado a su lado en la iglesia o en alguna reunión de voluntarios y la consideraban su amiga. En la amistad hay un instinto natural implícito, una solidaridad que nos predispone a luchar por alguien. Apreciamos cuando está recibiendo un trato injusto.
Estudios demuestran que las personas no tienen demasiados problemas para olvidar los agravios perpetrados a personas que no conocen, pero que cuando se insulta a un amigo, nuestro sentido del ultraje es capaz de superar esa inercia que generalmente dificulta la organización de protestas. Cuando los amigos de Parks se enteraron de su arresto y del boicot, los hábitos sociales de la amistad, la inclinación natural a ayudar a alguien que respetamos, entraron en juego. ¿Sí? Gracias. ¿Sigue? Gracias. ¿Puede continuar, Nelly? Bienvenida. Hola, buenos días. Sí, Buenos días. el primer movimiento social masivo de la era moderna de los derechos civiles podía haberse desencadenado con cualquiera de los arrestos anteriores, pero empezó con Rosa Parks porque tenía una larga, diversa e interconectada lista de amistades que cuando la arrestaron reaccionaron como suelen hacer los amigos, siguiendo los hábitos de la amistad y aceptando mostrar su apoyo. Aún así, muchos contaban con que las protestas no serían más que un acontecimiento aislado. Cada día tienen lugar pequeñas protestas en todo el mundo y casi todas ellas se desvanecen rápidamente. Nadie tiene suficientes amigos como para cambiar el mundo. Esta es la razón por la que el segundo aspecto de los hábitos de los movimientos sociales es tan importante. El boicot de los autobuses de Montgomery se convirtió en una acción social porque al poco de que los amigos de Parks empezaran a correr la voz, se activó el sentido de obligación que tenía la comunidad negra. Personas que apenas lo conocían decidieron participar por la presión social de sus amistades, una influencia conocida como el poder de los vínculos débiles que hacía casi inevitable no unirse a la protesta. Imagina por un momento que eres un ejecutivo de clase media que trabaja para una gran compañía. Tienes éxito y estás bien considerado. Has pasado muchos años forjándote una buena reputación dentro de tu empresa y cultivando una red de amistades con las que puedes contactar para venderles tu producto, pedirles consejo y para enterarte de chismes industriales que pueden beneficiar a tu empresa. Frecuentas una iglesia, un gimnasio, el club de campo y tu asociación de alumnos universitarios. Eres respetado y sueles pertenecer a diversos comités. Cuando las personas de tu comunidad se enteran de alguna oportunidad comercial, suelen comunicártela. Ahora imagina que recibes una llamada de teléfono. Es un ejecutivo de clase media de otra compañía que está buscando trabajo. Te pregunta si le ayudarías hablando bien de él a tu jefe. Si la persona que está al teléfono es un completo extraño, es una decisión fácil. ¿Por qué arriesgarte dentro de tu empresa ayudando a alguien que no conoces? Pero si la persona con la que estás hablando es un viejo amigo, también es una decisión fácil. Por supuesto que le ayudarás. Eso es lo que hacen los amigos. Pero, ¿qué pasa si la persona con la que estás hablando no es una buena amiga ni una desconocida, sino algo intermedio? Y si tenéis amigos en común, pero no la conoces demasiado bien, ¿apuestas por ella cuando tu jefe te pregunta si merece la pena una entrevista? En resumen, ¿cuánta reputación y energía estás dispuesto a invertir para ayudar a un amigo de un amigo a conseguir un trabajo? A finales de la década de 1960, un estudiante de doctorado de la Universidad de Harvard, que se llamaba Mark Granovetter, se propuso responder a esa pregunta estudiando cómo 282 hombres habían encontrado su empleo actual. Averiguó cómo se habían enterado de que había puestos libres, a quienes llamaron para que los recomendaran los métodos que utilizaron para afrontar las entrevistas y, lo más importante, quién les había echado una mano. Tal como esperaba, descubrió que cuando los buscadores de trabajo se encontraban ante un desconocido, eran rechazados. Cuando recurrían a las amistades, les ayudaban. No obstante, lo más sorprendente era la frecuencia con la que los buscadores de trabajo recibían ayuda de desconocidos, amigos de amigos, personas que ni eran desconocidas ni allegadas.
Granovetter denominó a esas conexiones vínculos débiles, porque representaban los vínculos que conectan a las personas con los conocidos que tienen en común, con los que comparten su pertenencia a redes sociales, aunque no estén directamente conectados por vínculos estrechos de amistad. De hecho, en lo que a encontrar un trabajo se refería, Granovetter descubrió que los vínculos débiles muchas veces eran más importantes que las amistades cercanas, porque los vínculos débiles nos dan acceso a redes sociales a las que de otro modo no podríamos acceder. Muchas de las personas que estudió Granovetter se enteraron de las vacantes a través de vínculos débiles en lugar de hacerlo a través de amistades más allegadas, lo cual es lógico porque siempre estamos hablando con nuestros amigos íntimos, trabajamos con ellos o leemos los mismos blogs. Cuando ellos se enteran de una oportunidad laboral, probablemente nosotros ya la conocemos. Por otra parte, nuestros conocidos por vínculos débiles, las personas a las que vemos cada 6 meses, son los que nos informan de trabajos de los que de otro modo nunca nos hubiéramos enterado. Cuando los sociólogos han examinado cómo se transmiten las opiniones a través de las comunidades, cómo se divulgan los cotilleos o empiezan los movimientos políticos, han descubierto un patrón común. Nuestros conocidos por vínculos débiles suelen tener tanta influencia, si no más, que nuestros amigos más allegados. Tal como escribió Granovetter, las personas con pocos vínculos débiles carecerán de información procedente de las partes distantes del sistema social y serán confinadas a las noticias de la provincia y a las opiniones de sus amigos íntimos. Esta carencia no solo las aislará de las últimas ideas y modas, sino que las colocará en una posición de desventaja en el mercado laboral, donde el progreso puede depender de conocer las oportunidades de trabajo apropiadas en el momento correcto. Además, este tipo de personas puede ser difícil organizarlas o integrarlas en cualquier movimiento político, mientras que los miembros de una o dos camarillas es fácil reclutarlos. El problema es que sin vínculos débiles, cualquier impulso generado de este modo no trasciende de la camarilla. El resultado será que la mayor parte de la población no se verá afectada. ¿Continúo? Sí, continúe, El poder de los vínculos débiles ayuda a explicar cómo se puede expandir una protesta a partir de un grupo de amigos hasta convertirse en un movimiento social. Es difícil convencer a miles de personas para que persigan la misma meta, especialmente cuando esa meta entraña una verdadera dificultad. ¿Cómo ir a trabajar a pie en vez de tomar el autobús, o ser encarcelado, o incluso no tomar la taza de café de la mañana porque la empresa que te la vende no apoya la agricultura ecológica? A la mayoría de las personas no les importa tanto el último abuso ocurrido como para prescindir de ir en autobús o abstenerse de la cafeína, salvo que hayan encarcelado o insultado a un amigo. Hay un instrumento en el que los activistas han confiado desde hace mucho tiempo para convocar las protestas, incluso cuando hay un grupo de personas que no necesariamente quieren participar. Es un método de persuasión que ha sido muy eficaz durante cientos de años. Es el sentimiento de obligación que vecinos o comunidades ponen por encima de ellos mismos. En otras palabras, la presión social. La presión social y los hábitos sociales que fomentan que las personas se adapten a las expectativas del grupo es difícil de describir, porque muchas veces difiere en forma y expresión de una persona a otra. Estos hábitos sociales no son un patrón tan constante como docenas de hábitos individuales que al final acaban provocando que todo el mundo avance en la misma dirección. No obstante, los hábitos de la presión social tienen algo en común. Suelen expandirse a través de los vínculos débiles y consiguen su fuerza a través de las expectativas de la comunidad. Si desatendemos las obligaciones sociales de nuestro vecindario o si nos encogemos de hombros ante los patrones que espera nuestra comunidad, corremos el riesgo de perder nuestra posición social.
arriesgamos nuestro acceso a muchos de los beneficios sociales que obtenemos a raíz de ir al club de campo, a la asociación de alumnos o a la iglesia. En otras palabras, si no le echamos una mano a la persona que nos ha llamado para que le ayudemos a conseguir un trabajo, puede que luego se queje a su compañero de tenis, que a su vez puede comentar sus quejas a otro compañero que encuentra en el vestuario a quien tú esperabas atraer como cliente y que ahora es menos probable que te llame porque te has ganado la fama de ir por libre. En un patio de recreo la presión del grupo es peligrosa. En la vida de adultos es la forma en que se hacen los negocios y se organizan las comunidades. Esta presión del grupo no basta por sí sola para mantener un movimiento social, pero cuando los vínculos fuertes de la amistad y los vínculos débiles de la presión social se unen, generan un impulso increíble, que es cuando se inicia el cambio social generalizado. Gracias, Nelly. Bueno, voy a continuar. Pero antes de continuar, quiero darle la bienvenida a todos los que están conectados, a todos igual, a los que le están dando el tap tap a la pantalla, por favor, gracias. Igual, gracias por copiar el enlace y mandárselos a todos sus contactos. Y bienvenido Moisés, bienvenido a Rosy, bienvenido Horacio, bienvenida a Imperio, que son los que se me han quedado, que están acá conectados. Yo sé que hay muchísimo más. Gracias por esos regalitos y por esos comentarios. Son bienvenidos todos. Igual pueden ir comentando qué les está pareciendo importante de la lectura. Dice un cortal saludo mi gran doctora Aster y para Nora, Melin y para todas. Gracias, gracias. Bueno, a los que primera vez se conectan, bienvenidos. González, bienvenidos. Vamos a continuar con la lectura. Estamos en el capítulo número 8 de la página 258. Vamos a empezar para ver cómo la combinación de vínculos fuertes y débiles puede propulsar un movimiento social. Avanzaremos rápidamente a 9 años después del arresto de Rosa Paz, cuando cientos de jóvenes se ofrecieron a exponerse a riesgos mortales para participar en la cruzada por los derechos civiles. En 1964, estudiantes de todo el país, muchos de ellos blancos de la Universidad de Harvard, Universidad de Yale y de otras universidades del norte, solicitaron participar en algo que se denominó Mississippi Summer Project, Proyecto Estival de Mississippi. Era un programa de 10 semanas dedicado a inscribir a los votantes negros del sur. El proyecto llegó a ser conocido como el Verano de la Libertad y muchos de los que hacían la solicitud sabían que podía ser peligroso. Los meses anteriores al inicio del programa, los periódicos y revistas se llenaron de artículos que predecían la violencia, que demostraron ser trágicamente exactos cuando, a la semana de haber empezado vigilantes blancos asesinaron a 3 voluntarios a las afueras de Longdale, Mississippi. La amenaza de ser agredidos impidió que muchos estudiantes participaran en ese proyecto, incluso después de haber cursado la solicitud. Aceptaron a más de 1,000 solicitantes, pero cuando llegó el momento de ir al sur en el mes de junio, más de 300 de los que habían sido aceptados decidieron quedarse en casa. En la década de 1980, un sociólogo de la Universidad de Arizona llamado Doug McAdam empezó a preguntarse si era posible averiguar por qué algunas personas habían participado en el Verano de la Libertad y otras se habían echado atrás. Empezó por leer 720 de las solicitudes que habían presentado los estudiantes décadas atrás. Cada una tenía 5 páginas. Se preguntaban a los estudiantes sobre su procedencia, la razón por la que querían ir a Mississippi y sus experiencias con el censo de votantes. Les dijeron que aportaran una lista de personas a las que los organizadores podían llamar en caso de que los arrestaran. Había redacciones, referencias y en algunos casos entrevistas. Presentar la solicitud no era algo improvisado. La hipótesis inicial de McAdam era que los estudiantes que acabaron yendo a Mississippi probablemente tenían motivaciones diferentes de los que se quedaron en casa, lo cual explicaría las divergencias en la participación. Para probar esta idea, dividió a las solicitudes en 2 grupos. El primer montón de personas eran las que habían dicho que querían ir a Mississippi por motivos personales, como ponerme a prueba, ir donde está la acción o saber cómo se vive en el sur. El segundo grupo era el de las personas con motivaciones de distinta orientación, como mejorar la suerte de los negros, ayudar a que la democracia se cumpla realmente o demostrar el poder de la no violencia como vehículo del cambio social. McAdam llegó a la hipótesis de que los que tenían motivos personales era más probable que se quedaran en casa
cuando se daban cuenta de los riesgos que entrañaba el verano de la libertad. Los que tenían otras orientaciones era más probable que subieran al autobús. La hipótesis era errónea. Egoístas y altruistas comparecieron en igual proporción. Las diferencias en sus motivaciones no explicaban ninguna de las distinciones entre participantes y ausentistas, escribió McAdam. Luego McAdam comparó el coste que le suponía a los solicitantes. Quizá los que se quedaron en casa tenían esposos o novias que les impedían ir a Mississippi. Quizá se acababan de graduar y ya tenían trabajo, por lo que no podían permitirse pedir un permiso para ausentarse 2 meses sin cobrar. Tampoco era así. Estar casado o tener un trabajo a tiempo completo, de hecho, aumentaba las oportunidades de ir al sur, dijo McAdam. Le quedaba solo una hipótesis. Cada solicitante había tenido que apuntar todas las asociaciones estudiantiles o políticas a las que pertenecía y al menos 10 personas a las que querían mantener informadas de sus actividades de verano. Así que McAdam cogió esas listas y las utilizó para hacer un gráfico de las redes sociales de cada estudiante. Al comparar su pertenencia a clubes, pudo determinar qué solicitantes tenían amigos que también habían presentado una solicitud para el verano de la libertad. Cuando hubo terminado, por fin tenía una respuesta para el por qué algunos estudiantes habían ido a Mississippi y otros se habían quedado en casa. Debido a los hábitos sociales, o más concretamente, debido a la fuerza de la combinación de los vínculos fuertes y los débiles. Los estudiantes que participaron en el verano de la libertad estaban integrados en el tipo de comunidades donde sus amigos más íntimos y sus conocidos esperaban de ellos que subieran al autobús. Los que desistieron también estaban integrados en comunidades, pero de distinta índole, del tipo donde la presión social y los hábitos no los obligaban a ir a Mississippi. Imaginemos que eres uno de los estudiantes que rellenó una solicitud, me dijo McAdam. El día en que te inscribiste para el verano de la libertad, rellenaste la solicitud con 5 de tus mejores amigos y todos estabais muy motivados. Han transcurrido 6 meses y casi ha llegado la fecha de partida. Todas las revistas predicen que habrá violencia en Mississippi. Llamas a tus padres y te dices que te quedes en casa. En ese caso sería raro que no tuvieran dudas. Luego vas por el campus de tu universidad y ves a un grupo de personas que van a tu iglesia y te dicen, estamos coordinando los viajes. ¿Cuándo pasamos a recogerte? Estas personas no son tus mejores amigos, pero las ves en las reuniones del club y en el dormitorio, y son importantes dentro de tu comunidad social. Todos saben que te han aceptado para el verano de la libertad y que has dicho que quieres ir. Buena suerte si te retiras en ese momento. Perderías una gran parte de tu reputación social. Aunque tengas dudas, si te echas atrás, las consecuencias serán reales. Perderás el respeto de las personas cuyas opiniones te importan. Cuando McAdam estudió a los solicitantes con orientaciones religiosas que mencionaban un deber cristiano, ayudar a los que lo necesitaban, con su motivación principal para presentarse, encontró niveles de participación mixtos. Sin embargo, entre los solicitantes que mencionaron tener una orientación religiosa y que pertenecían a una organización religiosa, McAdam observó que todos ellos habían ido a Mississippi. Cuando sus comunidades se enteraron de que habían sido aceptados para el verano de la libertad, les fue imposible echarse atrás. Por otra parte, veamos las redes sociales de los solicitantes que fueron aceptados en el programa, pero que no fueron a Mississippi. También pertenecían a organizaciones universitarias, también pertenecían a clubes y les preocupaba su posición social dentro de esas comunidades. Pero las organizaciones a las que pertenecían, la revista universitaria y la junta de estudiantes, grupos académicos y fraternidades, tenían expectativas diferentes. Dentro de esas comunidades, una persona podía echarse atrás y no ir al verano de la libertad sin que apenas se viera afectada su jerarquía social, si es que llegaba a verse afectada. Cuando se enfrentaron a la posibilidad de ser arrestados o algo peor, en Mississippi la mayoría de los estudiantes se lo repensaron. Sin embargo, algunos pertenecían a sociedades donde los hábitos sociales, las expectativas de sus amigos y la expresión social de sus conocidos los obligaban a la participación. Así que, a pesar de sus dudas, compraron el billete de autobús. Otros, a quienes también les importaban los derechos civiles, pertenecían a comunidades donde los hábitos sociales apuntaban en una dirección ligeramente distinta, así que pensaron, mejor me quedo en casa. ¿Puede continuar, profesora?
Ok, bienvenida Mari, gusto en saludarle. A la mañana siguiente de sacar a Rosa Parks del calabozo, Eddie Nixon llamó al nuevo ministro de la Iglesia Baptista de la Avenida Dexter, Martin Luther King Jr. Eran poco más de las 5 de la madrugada cuando el ministro respondió. Nixon ni siquiera le dijo hola ni le preguntó si había despertado a su hija de 2 semanas. Sencillamente empezó a explicarle lo del arresto de Parks, cómo la habían llevado al calabozo por negarse de ceder su asiento y le habló de sus planes para luchar por su caso en los tribunales y sobre el boicot a los autobuses el lunes. En aquel tiempo, Kim tenía 26 años. Solo llevaba un año en Montgomery y todavía estaba intentando encontrar su lugar dentro de la comunidad. Nixon le estaba pidiendo su apoyo y su permiso para utilizar la iglesia para convocar una reunión para esa noche y hablar de boicot. Kim no tenía demasiado claro involucrarse tanto. Hermano Nixon, le dijo, déjame que me lo piense y vuélveme a llamar. Pero Nixon no se quedó de brazos cruzados, se puso en contacto con uno de los mejores amigos de Kim, uno de los vínculos más fuertes de Kim, que se llamaba Ralph Abernathy, y le pidió que le ayudara a convencer al joven ministro para que participara. Al cabo de unas horas Nixon volvió a llamar a Kim. Voy a participar, dijo Kim. Me alegra oír eso, le dijo Nixon, porque he hablado con otras 18 personas y les he dicho que nos reuniríamos en tu iglesia esta noche. Habría resultado un poco extraño reunirnos allí sin ti. Al poco tiempo, Kim prestaba su servicio en calidad de presidente de la organización que se había formado para coordinar el boicot. El domingo, 3 días después del arresto de Parks, los ministros negros de la ciudad, tras hablar con Kim y otros miembros de la nueva organización, explicaron sus congregaciones que todas las iglesias de gente de color de la ciudad habían acordado hacer un día de protesta. El mensaje era claro. Sería embarazoso para cualquier parroquiano quedarse al margen. Ese mismo día, el periódico de la ciudad, el Advertiser, contenía un artículo sobre una reunión de alto secreto de los negros de Montgomery que planeaban boicotear los autobuses el lunes. El periodista había conseguido copias de las octavillas que las mujeres blancas habían conseguido a través de sus criados. Los barrios negros de la ciudad estaban inundados con miles de copias de octavillas. Explicaba el artículo y se preveía que iban a participar todos los ciudadanos negros. Cuando se escribió el artículo, solo se habían comprometido públicamente a la protesta los amigos de Parks, los ministros y los organizadores del boicot. Pero cuando los residentes negros leyeron el periódico, supusieron, igual que los lectores blancos, que todo el mundo ya estaba implicado. Muchos de los que estaban sentados en los bancos leyendo el periódico conocían personalmente a Rosa Parks y estaban dispuestos a unirse al boicot por la amistad que los relacionaba con ella. Otros no la conocían, pero sentían que la comunidad apoyaba su causa y que no quedaría bien que los vieran subiendo a un autobús el lunes. Si trabajas, ponía la octavilla que se repartió en las iglesias, toma un taxi, comparte un coche o camina. Luego todo el mundo se enteró de que los líderes del boicot habían convencido o impuesto a todos los taxistas negros para que el lunes llevaran a los pasajeros negros por 10 centavos el trayecto, el mismo precio que el autobús. Los vínculos débiles de la comunidad estaban llegando a todas partes. En esa fase o estabas a favor del boicot o estabas en contra. La mañana del boicot, Kim se levantó antes del amanecer y se tomó su café. Su esposa Coretta se sentó junto a la ventana que daba a la calle y esperó a que pasara el primer autobús. Gritó al ver las luces del autobús de la línea de South Jackson, normalmente lleno de criadas que iban a trabajar, que viajaban sin pasajeros. El siguiente autobús también iba vacío.
y el siguiente, y el siguiente. Kim se montó en su coche y empezó a circular por las calles revisando otras rutas. En una hora contó solo 8 pasajeros negros. Una semana antes habría visto cientos. Fue un júbilo, escribiría más tarde. Se había producido un milagro. Los hombres iban a trabajar en mulas. Más de un coche de caballos cruzaba las calles de Montgomery. Se habían reunido espectadores cerca de las paradas de autobús para ver lo que estaba sucediendo. Al principio estaban en silencio, pero a medida que avanzaba el día empezaron a alegrarse de ver los autobuses vacíos. No reían se reían y hacían chistes. Se podía oír a los jóvenes alborotados cantando: "No readers, hoy no hay pasajeros". Esa tarde, en un tribunal de Church Street, Rosa Parks fue declarada culpable de violar las leyes de segregación del Estado. Más de 500 negros se congregaron en los pasillos y delante del edificio a la espera del veredicto. El boicot y la concentración improvisada fue el activismo político negro más significativo de la historia de Montgomery, y todo ello se había producido en 5 días. Había empezado entre los amigos íntimos de Parks, pero consiguió su fuerza, según dijeron King y los otros participantes, debido al sentido de compromiso reinante entre los miembros de la comunidad, los hábitos sociales de los vínculos débiles. La comunidad se sintió presionada a mantenerse unida por temor a que el que no participara se convirtiera en una persona con la que nadie quisiera relacionarse. Hay muchas personas que hubieran participado en el boicot sin ese motivo. King, los taxistas y las congregaciones puede que hubieran tomado la misma decisión sin la influencia de los vínculos fuertes y los débiles. Pero decenas de miles de personas de toda la ciudad no hubieran decidido prescindir de los autobuses sin ese compromiso instigado por los hábitos sociales. La antes aletargada y pasiva comunidad negra ahora está totalmente despierta, escribió King. Esos hábitos sociales, sin embargo, no eran lo bastante fuertes por sí solos para extender el boicot de un día a un movimiento que durara todo el año. Al cabo de unas pocas semanas, King mostraría abiertamente su preocupación porque veía que flaqueaba la resolución de la gente, que la capacidad de la comunidad negra para proseguir la lucha estaba en entredicho, pero luego esas preocupaciones se evaporaron. King, al igual que miles de líderes de otros movimientos, depositó la dirección de la lucha en manos de sus seguidores. En gran parte, mediante la creación de nuevos hábitos, activó la tercera parte de la fórmula de los movimientos sociales y el boicot se convirtió en una fuerza que se autoalimentaba. Bien pueda, doctor. Ok, gracias. ¿Puede continuar, por favor, Merlin? Sí. En verano de 1979, un joven senarista blanco que tenía 1 año cuando Rosa Parks fue arrestada y que actualmente estaba más concentrado en cómo iba a sustentar a su creciente familia. Colgó un mapa en la pared de su casa de Texas y empezó a dibujar círculos alrededor de las principales ciudades de Estados Unidos, desde Seattle en el noroeste hasta Miami en el sudeste. Rick Warren era un pastor baptista con una esposa embarazada y menos de $2,000 en el banco. Quería crear una nueva congregación de personas que normalmente no iban a la iglesia, pero no tenían ni idea sobre dónde emplazarla. Pensé que tendría que ir a algún lugar al que ninguno de mis amigos del seminario quisiera ir, me dijo. Se pasó el verano en las bibliotecas estudiando los registros censales, las guías de teléfono, los artículos de los periódicos y los mapas. Su esposa estaba
en su 9º mes, y cada pocas horas Warren iba a una cabina telefónica, llamaba a casa para asegurarse de que todavía no se había puesto de parto, y luego volvía a su trabajo. Un tarde Warren dio con una descripción de un lugar llamado South Black Valley en el condado de Orange, California. El libro que estaba leyendo Warren decía que era la región con mayor crecimiento en el condado de mayor crecimiento de uno de los estados de mayor crecimiento de Estados Unidos. Había unas cuantas iglesias en la zona, pero ninguna lo bastante grande como para acomodar en esa población que crecía rápidamente. Warren sintió curiosidad y contactó con los líderes religiosos de California del Sur, que le dijeron que muchas personas de la religión se consideraban cristianas, pero que no iban a los servicios. En el sótano polvoriente, el mal iluminado de esa biblioteca universitaria, oí la voz de Dios que me decía: ahí es donde debes fundar tu iglesia. Escribiría posteriormente Warren: a partir de ese momento, nuestro destino estaba decidido. La meta de Warren de formar una congregación para las personas que normalmente no iban a la iglesia había empezado 5 años antes, cuando era misionero en Japón y descubrió una antigua revista cristiana donde había un artículo que se titulaba ¿Por qué es peligroso este hombre? Hablaba de Donald McGavran, un autor controvertido que objetivo era fundador de iglesias en naciones de donde la mayoría no aceptaba a Cristo. La esencia de la filosofía de McGavran era el consejo de que los misioneros debían imitar las tácticas de otros movimientos que habían tenido éxito, incluida la campaña por los derechos civiles, apelando a los hábitos sociales de las personas. La meta final ha de ser la cristianización de todo el entramado que son las personas, o de partes de suyas lo bastante grandes como para que no se destruya la vida individual de la persona, había escrito McGavran en uno de los libros. Solo la evangelista que ayuda a las personas a convertirse en seguidores de Cristo dentro de sus relaciones sociales habituales tenían alguna oportunidad de liberar a las masas. Ese artículo y otros libros de McGavran posteriores fueron una revelación para Rick Warren. Por fin había encontrado a alguien que aplicaba la lógica en un tema que solía ir acompañado de un lenguaje de milagros y revelaciones. Por fin alguien que comprendía que la religión se había de comercializar y falta de una palabra más adecuada. McGavran había diseñado una estrategia que instruía a los que quisieran crear una iglesia a que hablaran a la gente en su propio idioma para crear lugares de adoración donde los peligros se encontraron con sus amistades, escucharán la música que les gustaba y experimentaran las lecciones de la Biblia con metáforas digeribles. Pero lo más importante, según McGavran, era que los ministros tenían que convertir a grupos de personas, más que individuos, para que los hábitos sociales de la comunidad fomentaran la participación religiosa, en vez de disuadirla. En diciembre, tras graduarse en el seminario y haber tenido el bebé, Warren empaquetó a su familia y sus pertenencias en un camión
de mudanza a Uwald y pusieron rumbo hacia el condado de Orange. Una vez allí, alquilaron un pequeño apartamento. Su primera oración en grupo atrajo a 7 personas y tuvo lugar en su sala de estar. Hoy, 30 años después, la iglesia de Saddleback es uno de los ministerios más grandes del mundo. Más de 200,000 feligreses visitan su sede de 50 hectáreas y 8 sedes Seattle cada semana. De uno de los libros de Warren, The Purpose Driven Life, se han vendido más de 30 millones de ejemplares, convirtiéndose en uno de los libros más vendidos de la historia. Hay millares de iglesias que se han fundado siguiendo sus métodos. Warren fue el elegido para la oración de innovación de la investidura del presidente Obama y es considerado uno de los líderes religiosos más influyentes del planeta. Y la base del crecimiento de su iglesia y de su éxito es su fe fundamental en el poder de Dios, hábitos sociales. Durante mucho tiempo se hemos esforzado para que la fe se convirtiera en un hábito, desmenuzándole en trozos, me dijo Warren. Si intentas asustar a la gente para que sigan el ejemplo de Cristo, no funcionará durante mucho tiempo. La única forma de conseguir que las personas se responsabilicen de su madurez espiritual es enseñarles hábitos de fe. Cuando se produce esto, se autoalimentan. La gente no sigue a Cristo porque tú se lo hayas enseñado, sino porque sale de ellos. Cuando Warren llegó a South Black Valley, se pasó 12 semanas llamando a todas las puertas, presentándose y preguntándose a desconocidos por qué no habían la iglesia. Muchas de las respuestas eran prácticas. Era aburrido, decía la gente. La música era mala. Lo que se decía en los sermones no era aplicable en sus vidas. Necesitaban que alguien les cuidara a los niños. No tenían ganas de ir elegantes. Los blancos eran incómodos. Gracias, Merlin. ¿Puede continuar Nelly, por favor? Pero Sí. antes, todos por favor, dándole corazoncitos, el tap en la pantalla, porque se nos puede cerrar esta transmisión y no vamos a terminar de leer este maravilloso libro. Entonces, por favor, todos a darle tap ahí en la pantalla, a nivel de donde está mi nariz, hasta que les aparezca hasta arriba un corazoncito rosado, hasta que se llene. Igual que pueden copiar el enlace y mandárselos a sus contactos publicarlos en sus redes sociales. Y bueno, adelante por favor, Nelly. La iglesia de Warren recogería todas esas quejas. Le dijo a la gente que fuera en shorts y camisas hawaianas si les apetecía. Llevaron una guitarra eléctrica. Desde el primer día sus sermones se centraron en temas prácticos como cómo hacer frente al desánimo, cómo sentirse a gusto con uno mismo, cómo educar a familias sanas y cómo sobrevivir con estrés. Sus lecciones eran fáciles de entender, se centraban en los problemas diarios reales y los parroquianos podían aplicarlas en cuanto salían de la iglesia. Empezó a funcionar. Warren alquilaba auditorios en las escuelas para hacer sus servicios y despachó en edificios de oficinas para las reuniones de oración. La congregación empezó con 50 personas, luego 100, después 200 en menos de un año. Warren trabajaba 18 horas al día, 7 días a la semana, respondiendo a las llamadas de sus feligreses, dando clases, yendo a domicilios para actuar de consejero matrimonial y en su tiempo libre siempre buscaba nuevas formas de acomodar el tamaño de su creciente iglesia. Un domingo, a mediados de diciembre, Warren se levantó para predicar durante el servicio de las 11 en punto. Se sintió aturdido, mareado. Se subió al podio y empezó a hablar, pero veía las palabras borrosas.
Empezó a caerse, pero se dio cuenta y se dirigió a su pastor ayudante, su único empleado, para que ocupara su lugar. Lo siento, dijo a la audiencia, necesito sentarme. Durante años había padecido ataques de ansiedad y brotes esporádicos de melancolía que sus amigos le habían dicho que podrían ser depresiones leves, pero nunca le había pasado con tanta fuerza. Al día siguiente, Warren y su familia se marcharon a Arizona, donde la familia de su esposa tenía una casa. Poco a poco se fue recuperando algunos días, dormía 12 horas y luego se iba a pasear al desierto. Oraba e intentaba comprender la razón de esos ataques de pánico que amenazaban con destruir todo aquello, por lo que tanto había trabajado. Había transcurrido casi un mes desde que se había alejado de la iglesia. Su melancolía se convirtió en una depresión formal, más oscura que ninguna otra cosa que hubiera experimentado antes. No estaba seguro de si volviera a estar lo bastante sano como para regresar. Warren, como buen pastor, es un hombre con tendencia a las epifanías. Ya le había sucedido cuando encontró el artículo sobre McGavran en la revista y en la biblioteca de Texas. Paseando por el desierto, tuvo otra inspiración. Concéntrate en construir personas, le dijo el Señor, que yo me concentraré en construir la iglesia. No obstante, a diferencia de sus revelaciones anteriores, esta no le aclaró enseguida el camino. Warren seguiría luchando contra la depresión durante meses y luego durante algunas etapas de su vida. No obstante, ese día tomó dos decisiones: regresar a Saint-Levaque y encontrar la manera de que fuera más sencillo dirigir la iglesia. Cuando regresó a Saint-Levaque, decidió hacer un pequeño experimento que había iniciado unos meses antes, con la esperanza de que le facilitara la gestión de la iglesia. Nunca estaba seguro de si iba a tener suficientes clases para acomodar a todos los que se presentaran para estudiar la Biblia, así que pidió a algunos miembros de la iglesia que hicieran clases en sus casas. Le preocupaba que la gente se quejara por tener que ir a casa de otra persona, en lugar de asistir a una clase en la propia iglesia. Pero a los feligreses les encantó. Los grupos reducidos les daban la oportunidad de conocer a sus vecinos, de modo que después de regresar de su retiro, Warren asignó a cada miembro de Saddleback a un pequeño grupo que se reunía cada semana. Fue una de las decisiones más importantes que tomaría jamás, porque transformó la participación de la iglesia. Pasó de ser una decisión a un hábito que se basaba en impulsos y patrones sociales ya existentes. Ahora, cuando las personas vienen a Saddleback y ven las grandes masas de gente que se reúnen los fines de semana, piensan que es mérito nuestro, me dijo Warren. Pero eso es la punta del iceberg. El 95% de esta iglesia es lo que sucede durante la semana dentro de cada pequeño grupo. La congregación y los pequeños grupos son como esos dos golpes seguidos en boxeo. Tienes esta gran masa de personas que te recuerda por qué estás haciendo esto, y un pequeño grupo de amigos allegados que te ayudan a concentrarte en cómo tener fe. Ambas cosas son como una cola. Ahora tenemos más de 5,000 grupos pequeños. Es la única forma de manejar una iglesia de esta magnitud. De lo contrario, yo me mataría trabajando y el 95% de la congregación nunca recibiría la atención por la que había venido aquí. Warren, sin darse cuenta, en cierto modo, ha repetido la estructura que propulsó el boicot a los autobuses de Montgomery, aunque lo ha hecho a la inversa. El boicot empezó entre las personas que conocían a Rosa Parks y se convirtió en una protesta masiva cuando los vínculos débiles de la comunidad forzaron la participación. En la iglesia de Saddleback fue al revés. La gente se sintió atraída por el sentimiento de pertenecer a una comunidad y los vínculos débiles que ofrece una congregación. Luego, una vez dentro, se ven impulsados a formar parte de los pequeños grupos de vecinos. Una placa de Petrie, si lo deseas, para el crecimiento de los vínculos más próximos, donde su fe se convierte en un aspecto de su experiencia social y de sus vidas cotidianas. Sin embargo, no basta con crear pequeños grupos. Cuando Warren preguntó a los feligreses de qué hablaban en sus salas de estar, descubrió que dedicaban 10 minutos a la Biblia y a orar juntos, y el resto del tiempo conversaban sobre sus hijos o cotilleaban. No obstante, la meta de Warren no era solo ayudar a las personas que hicieran nuevas amistades,
Su objetivo era formar una comunidad de creyentes, animar a las personas a aceptar las lecciones de Cristo y conseguir que la fe fuera el centro de sus vidas. Sus pequeños grupos habían creado lazos estrechos, pero sin un líder no eran mucho más que reuniones para tomar café. No estaban cumpliendo sus expectativas religiosas. Warren volvió a pensar en McGavran, el escritor. Su filosofía decía que si enseñas a las personas a vivir con hábitos cristianos, actuarán como cristianos sin necesitar una guía y un control constante. Warren no podía dirigir cada pequeño grupo personalmente, no podía estar presente para controlar que las conversaciones se centraran en Cristo, en vez de hacerlo en el último programa de la tele. Pero pensó que si fomentaban nuevos hábitos en las personas, no sería necesario cuando las personas se reunieran. Instintivamente hablarían de la Biblia, orarían juntas y se convertirían en la encarnación de su fe. De modo que creó una serie de programas para seguir en las clases que se impartían en la iglesia y en los grupos individuales que fueron diseñados específicamente para enseñar nuevos hábitos a los feligreses. Si deseas tener un carácter como el de Cristo, has de desarrollar los hábitos que Él tenía, dice uno de los manuales de los cursos de Saddleback. No somos más que un conjunto de hábitos. Nuestra meta es ayudarte a sustituir algunos hábitos malos por otros buenos que te ayuden a desarrollar tu similitud con Cristo. Se pide a todos los miembros de Saddleback que firmen una tarjeta de convenio de madurez por la cual se comprometen a seguir 3 hábitos: dedicar un tiempo cada día a estar en silencio y a reflexionar, entregar un diezmo de sus ingresos y pertenecer a un grupo pequeño. Dar a todos nuestros hábitos se ha convertido en el objetivo de la Iglesia. Cuando consignamos eso, la responsabilidad de vuestro crecimiento espiritual ya no será mía sino vuestra. Os hemos dado una receta, me dijo Warren. No hemos de guiaros, porque os estaréis guiando a vosotros mismos. Estos hábitos se convertirán en una nueva autoidentidad y cuando esto suceda solo tendremos que apoyaros y no interferir en vuestro camino. La idea de Warren era que podía expandir su iglesia del mismo modo que Martin Luther King difundió el boicot, confinado en la combinación de los vínculos fuertes y débiles. No obstante, a transformar su iglesia en un movimiento, conseguir que llegara a los 20,000 feligreses y a miles de pastores. Requería algo más, algo que se autoperpetuara. Tenía que enseñar hábitos que les hicieran vivir en la fe, no por sus vínculos, sino por ellos mismos. Este es el tercer aspecto de cómo los hábitos sociales crean movimientos. Para que una idea trascienda una comunidad, ha de ser capaz de autoimpulsarse, y la forma más segura de conseguirlo es dar a las personas nuevos hábitos que las ayuden a averiguar dónde han de ir por sí solas. Gracias. Gracias. Profesora, ¿puede continuar? Doctora, por ahí hay un ruidito. No sé de Sí, quién es será. que ahorita ya no va a haber ruido. Bueno, a medida que el boicot de los autobuses se fue alargando de unos pocos días a una semana y luego un mes y luego 2 meses, el compromiso de la comunidad negra de Montgomery empezó a decaer. El inspector jefe de policía, recurriendo a una ordenanza que decía que los taxistas debían cargar una tarifa mínima, amenazó con arrestar a los taxistas que llevaran a los negros a trabajar con descuento. ¡Wow! Los líderes del boicot respondieron reclutando a 200 voluntarios para que participaran en un sistema de coches compartidos. La policía empezó a emitir billetes y a molestar a las personas que se reunían en los lugares de donde partían los coches compartidos. Los conductores empezaron a echarse atrás. Cada vez era más difícil conseguir un coche, escribiría King más adelante. Empezaron las quejas. Desde primera hora de la mañana hasta avanzada la noche, mi teléfono no dejaba de sonar y el timbre de mi puerta rara vez estaba en silencio. Empecé a dudar de la capacidad de la comunidad negra para conseguir la lucha. Una noche, cuando King estaba predicando en su iglesia, un encargado de sala entró apresuradamente con un mensaje urgente. Había explotado una bomba en casa de King con su esposa e hija dentro. ¡Wow! King corrió a su casa y fue recibido por una multitud de varios cientos de negros, así como por el alcalde y el jefe de policía. Su familia no había resultado herida
pero las ventanas delanteras de su casa estaban hechas añicos y había un cráter en su porche. Si hubiera habido alguien en el porche de la entrada cuando estalló la bomba, habría resultado muerto. Mientras King estaba supervisando los destrozos, fueron llegando más y más personas de color. La policía empezó a decir a la muchedumbre que se dispersara. Alguien empujó a un policía. Una botella voló por los aires. Uno de los policías sacó una porra. El jefe de policía, que meses antes había declarado públicamente su apoyo al racista Consejo de Ciudadanos Blancos, llevó a King a un lado y le pidió que hiciera algo, cualquier cosa, para impedir que se produjera una revuelta. King se fue a su porche. No hagáis nada motivados por el miedo, gritó a la muchedumbre. No saquéis vuestras armas. Quien a hierro mata, a hierro muere. Todo el mundo se quedó en silencio. Hemos de armar a nuestros hermanos blancos a pesar de lo que nos hagan, dijo King. Hemos de hacerles saber que los amamos. Jesús todavía grita esas palabras que siguen resonando a través de los siglos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a aquel que os ha ofendido, orad por los que os tratan con maldad. Era el mensaje de no violencia de King había estado transmitiendo durante semanas, el tema que había sacado de los escritos de Gandhi y de los sermones de Jesús. Era una argumentación que los oyentes nunca habían escuchado con anterioridad en este tipo de contexto. Una súplica para un activismo no violento, abrumando con amor y perdón a sus atacantes y la promesa de que eso los llevaría a la gloria. Durante años, el movimiento por los derechos civiles se había mantenido vivo, amparándose en el lenguaje de las batallas y las luchas. Había contiendas y reveses, triunfos y derrotas que requerían que todos se comprometieran con la lucha. King dio a la gente una nueva visión. Esto no era una guerra, les dijo, era un abrazo. Pero lo que fue igualmente importante es que King dio al boicot una nueva dimensión. Ya no se trata de la igualdad en los autobuses, dijo King. Formaba parte del plan de Dios. Era el mismo destino que había terminado con el colonialismo británico en India y con la esclavitud en Estados Unidos. Y esa había sido la razón por la que Cristo había muerto en la cruz, para que pudiéramos expiar nuestros pecados. Era una nueva etapa de un movimiento que se había iniciado hacia siglos. Ahí me paré un momentico por una notificación que paró, qué pena. Era una nueva etapa de un movimiento que se había iniciado hacía siglos y como tal necesitaba nuevas respuestas, estrategias y conductas diferentes. Necesitaba que los participantes ofrecieran la otra mejilla. La gente podía demostrar su lealtad adoptando los nuevos hábitos que King estaba evangelizando. Hemos de combatir el odio con amor, dijo King a la muchedumbre aquella noche de la bomba. Aunque a mí me pase algo, nuestra obra no cesará, porque lo que estamos haciendo es correcto. Estamos haciendo lo que es justo y Dios está con nosotros. Cuando King terminó de hablar, el gentío regresó pacíficamente a sus hogares. Bien pueda, doctor. Si no hubiera sido por este predicador negro, dijo posteriormente uno de los policías, todos estaríamos muertos. A la semana siguiente, 2 docenas más de nuevos conductores se ofrecieron para llevar los coches compartidos. No hubo tantas llamadas a la casa de King. Las personas empezaron a autoorganizarse, asumiendo el liderazgo del boicot, impulsando el movimiento. Cuando explotaron más bombas en los jardines de otros de los organizadores de los boicot, siguieron el mismo patrón. La población de color de Montgomery se presentaba en masa, era testigo sin violencia a confrontación y luego se marchaba a su casa. Y luego no era solo como respuesta a la violencia cuando se dejaba ver esta unidad autodirigida. En las iglesias empezaron a tener lugar reuniones masivas cada semana, a veces cada noche. Se parecía a la charla del Dr. King después de la bomba. Tomaban las enseñanzas cristianas y luego la transformaban en política, me dijo Taylor Branch. Un movimiento es una saga. Para que funcione ha de cambiar la identidad de todas las personas.
La gente de Montgomery ha de aprender una nueva forma de actuar. Parecido a Alcohólicos Anónimos, que extrae su fuerza de las reuniones donde los adictos aprenden nuevos hábitos y empiezan a creer observando a los demás cuando demuestran su fe, los ciudadanos de Montgomery en las reuniones masivas aprendieron conductas nuevas que expandieron el movimiento. La gente iba a ver cómo lo llevaban a otras personas, dijo Branch. Empiezas por verte como parte de una inmensa labor social y al cabo de un tiempo realmente crees que puedes pertenecer a ella. Cuando la policía de Montgomery... Cuando la policía de Montgomery recurrió a los arrestos masivos para detener el boicot que se había iniciado hacía 3 meses, la comunidad aceptó la opresión. Cuando 90 personas fueron condenadas por un gran jurado, casi todos acudieron a los tribunales para ser arrestados. Algunas personas fueron a la comisaría para comprobar si sus nombres estaban en la lista y se decepcionaban cuando no era así, escribió King. Personas que antes veían presas del miedo, ahora se veían transformadas. En los años venideros, a medida que el movimiento se fue expandiendo, se produjeron oleadas de asesinatos y ataques, arrestos y palizas. Los manifestantes, en lugar de responder luchando, retirándose o utilizando las tácticas que años antes habían sido los pilares de los activistas, simplemente no se movían y les decían a los guardias blancos que estaban dispuestos a perdonarlos cuando su odio hubiera cesado. Las tácticas de los opositores, en vez de frenar el movimiento, solo habían servido para que adquiriera más fuerza y nos unía todavía más, escribió King. Pensaba que estaban tratando con un grupo al que se podía engatusar o forzar a hacer cualquier cosa que los blancos quisieran que hiciera. No se daba cuenta de que estaban tratando con negros que se habían liberado del miedo. Por supuesto, había numerosas y complejas razones por las que el boicot a los autobuses de Montgomery tendría éxito y por qué se convirtió en la chispa que inició un movimiento social que se expandiría por todo el sur. Pero hay un factor crítico y es el tercer aspecto de los hábitos sociales. En la filosofía de King había una serie de nuevas conductas que convirtió a los participantes de seguidores en líderes. No son hábitos tal como solemos interpretarlos. No obstante, cuando King remodeló la lucha dando a los manifestantes un nuevo sentido de identidad personal, la protesta se convirtió en un movimiento alimentado por personas que estaban actuando porque habían hecho suyo un acontecimiento histórico. Y con el tiempo ese patrón social se volvió automático y se trasladó a otros lugares y grupos de estudiantes y manifestantes a los que King jamás conoció, pero que eran capaces de asumir el liderazgo del movimiento tan solo observando cómo actuaban habitualmente sus participantes. El 5 de junio de 1956, un jurado de jueces federales dictaminó que la ley de segregación racial de los autobuses de Montgomery violaba la Constitución. La ciudad recurrió a la Corte Suprema de Estados Unidos y el 17 de diciembre, más de un año después del arresto de Parks, el tribunal rechazó el último recurso. 3 días después, los funcionarios recibieron la orden. Los autobuses tenían que aceptar la integración. A la mañana siguiente, a las 5:55 de la madrugada, King F. King, Eden, Nixon, Ralph Abernathy y otros subieron a un autobús urbano, pero por primera vez en más de 12 meses y se sentaron delante. Creo que usted es el reverendo King, ¿verdad? Le preguntó el chofer. Dice, sí, así es. Estamos muy contentos de tenerla aquí esta mañana, le dijo el conductor. Posteriormente, el abogado NAACP y futuro miembro de la Corte Suprema, Thurgood Marshall, diría que el boicot poco había tenido que ver con el final de la segregación en Montgomery. Había sido la Corte Suprema, no la capitulación de ninguno de ambos bandos, lo que había cambiado la ley. Todas esas andanzas fueron inútiles, dijo Marshall. Podían haber esperado a que el caso de los autobuses fuera a los tribunales y haberse ahorrado toda la lucha y preocupación que ocasionó el boicot. Sin embargo, Marshall se equivocaba en un aspecto importante. El boicot a los autobuses de Montgomery ayudó a instaurar una nueva serie de hábitos sociales que pronto se expandirían a Greensboro, en Carolina del Norte, Selma, en Alabama y Little Rock, en Arkansas.
El movimiento por los derechos civiles se convirtió en una oleada de sentadas y manifestaciones pacíficas, aunque los participantes fueran violentamente agredidos. A principios de la década de 1960 había llegado a Florida, a California, a Washington, D.C. y a los pasillos del Congreso. Cuando el presidente Lyndon Johnson firmó el Acta de los Derechos Civiles de 1964, que condenaba toda forma de segregación, así como de discriminación contra las minorías y las mujeres, equiparó a los activistas por los derechos civiles con los fundadores de la nación, comparación que una década antes habría supuesto un suicidio político. Hace 188 años, esta misma semana, un reducido grupo de hombres valerosos inició una lucha por la libertad, dijo ante las cámaras de televisión. Ahora nuestra generación de estadounidenses ha sido llamada a proseguir la interminable búsqueda de la justicia dentro de nuestras propias fronteras. Los movimientos sociales no surgen porque todo el mundo de repente decida ir en la misma dirección. Se basa en patrones sociales que empiezan como hábitos de amistad, se desarrollan a través de los hábitos de las comunidades y se mantienen por los nuevos hábitos que cambian el sentido de identidad personal de los participantes. King ya se dio cuenta de la fuerza de estos hábitos en Montgomery. No puedo terminar sin hacer antes una advertencia, dijo a una iglesia abarrotada la noche que desconvocó al boicot. Todavía le quedaba casi una década de protestas por delante, pero se veía un final. Cuando volvamos a los autobuses, seamos lo bastante amables como para convertir a un enemigo en un amigo. Ahora hemos de pasar de la protesta a la reconciliación. Con este compromiso podremos salir de la inhóspita y desolada medianoche de la inhumanidad de los hombres y pasar al luminoso y reluciente amanecer de la libertad y la justicia. Wow. Wow, wow. Definitivamente hemos leído todo este capítulo y bueno, mucho aprendizaje, mucha reflexión, mucha enseñanza. Nos empodera, y nos hace ver cómo definitivamente como que con la protesta, digamos, de una mujer que se sentó y dijo: voy a hacer cumplir mis derechos, y a pesar de todo lo que le tocó vivir, y se desencadenó una serie de situaciones, pero que a la larga, a raíz de alguien que tenía valores y más que todo fundamentos en como que Cristo sobre todo, hizo esos grandes cambios. Y definitivamente los movimientos sociales, como nos explica aquí este libro, no surgen espontáneamente, sino que son el resultado de hábitos sociales que están arraigados. Y esos hábitos permiten que las personas se unan en torno a una causa común. Y tenemos ese ejemplo del boicot y definitivamente el crecimiento que por medio de la iglesia se pudo hacer. Y Dwight enfatiza definitivamente ahí que los movimientos no dependen solo, y esto me gustó mucho, porque no es solo no dependen solo de relaciones cercanas, sino de lazos también débiles, pero que esas conexiones entre conocidos o miembros de diferentes grupos, esos lazos amplifican el mensaje. Y definitivamente, o sea, dejan una gran enseñanza, porque eso se aplica en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestras relaciones, la importancia de las relaciones. Entonces, distintas iglesias se unieron allí. Ustedes vieron cómo a partir de que se juntaban, digamos, se reunían, y ahí iban creando esos lazos, y eso iba creciendo y creciendo. Y también pues el poder que hay de una red organizada de activistas, iglesias, líderes, y definitivamente Martin Luther King Jr., ¿verdad? Que él estaba como que liderando esos grupos,
y permitió convertir un acto individual en un movimiento masivo. Definitivamente fue como la clave para que todo eso ocurriera, ¿verdad? Pero fue la unión de todas las personas y basarse no en hacer daño como les estaban haciendo, sino de perdonar, de reconciliarse. Y me gustó mucho esa parte que dice lo que, a pesar de que le pusieron esa bomba, ¿verdad? Y dijo, hemos de amar a nuestros hermanos blancos a pesar de lo que nos hagan. Y hemos de hacerles saber que los amamos, dice. Jesús todavía grita esas palabras que siguen resonando a través de los siglos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a aquel que os ha ofendido, orad por los que os tratan con maldad. Ahí lo dice todo y muchas gracias por estar presentes. Los quiero escuchar ahora, mis queridas invitadas que están en ventanilla. Nelly, cuénteme qué reflexión puede sacar de toda esta lectura. Dice Melin que se tuvo que retirar. Sí, entendemos que ella tiene otras actividades a las 7 de la mañana. Sí, es una reflexión bastante buena, ¿no? Porque no solamente es que nos enseña a poder manejar situaciones en sociedades, en comunidades, entender también, ¿no? Sino en las organizaciones y también en equipos, ¿no? Que es lo que estamos queriendo lograr en nuestros emprendimientos. Pero en realidad, pues aquí encierra muchas cosas, ¿no? Como los ejemplos que nos dan con este arresto, ¿no? Que de alguna otra forma servían para poder unir a las personas. En el caso de la mayoría de los arrestos en autobuses, no causaron revuelo, pero el de Rosa sí. Entonces lo hicieron porque tenían amistades en todos los círculos sociales, ¿no? Estuvo involucrada en un montón de diferentes clubes y actividades. Y ese boicot, ¿no? Que no siempre se mantenía, no murió inmediatamente debido a esos lazos débiles. Entonces, hablando de estos lazos débiles, ¿no? Ayudan a difundir un movimiento más allá de la camarilla inicial que dice acá. Ayudan también a crear esa presión de grupo que es muy influyente. Entonces así logran que las personas hagan cosas difíciles y prefieran hacerlos por arriesgarse a perder posición social, ¿no? Antes que arriesgarse a eso. Y nos enseña pues Rick Warren ese uso de hábitos que es para convertir la iglesia Saddleback en la mega iglesia, ¿no? Lo que más impresionante es rescatado de este libro, de esta parte del capítulo. Gracias. Profesora Nora, cuéntenos qué enseñanza le dejó esta lectura, este capítulo. Bueno, me gustó mucho lo de los lazos débiles. Me parece muy bonito cuando dice que un movimiento es una saga. Para que funcione ha de cambiar la identidad de todas las personas. La de Montgomery se aprendió una nueva forma de actuar. Bueno, porque en el capítulo también me pareció muy chévere cuando decía que muchas veces uno se da cuenta de las cosas no por las amistades más cercanas, sino por los lazos débiles, y en los lazos débiles hacía referencia a las redes sociales, a la información que uno conoce como de gente no de tanta confianza. El momento crítico, según el escritor, explica que los movimientos necesitan un punto de inflexión. En el caso de este capítulo, que acordémonos que nos debemos de enfocar es al contenido del capítulo, el movimiento de inflexión acá fue el arresto que tuvo Rosa Parks. Fue lo que generó una indignación y movilizó a la comunidad negra en general. Sin ese evento catalizador, el boicot no habría sido tomado fuertemente. La repetición de los rituales, el rol de la identidad compartida. Me quedo con estas reflexiones, doctora. Los movimientos sociales dependen de hábitos sociales, no solo de ideales. Lo de los lazos débiles no lo conocía, la verdad nunca había escuchado eso. Son más efectivos para difundir ideas que los mismos lazos fuertes.
Las redes descentralizadas como las iglesias, los grupos pequeños, definitivamente son clave para las organizaciones. El evento de arresto de Rosa Parks fue crucial para desencadenar nuevas acciones. La autonomía local permite adaptabilidad y compromiso. Los rituales y las reuniones en las iglesias recurrentes mantuvieron la motivación, aunque recordemos que en otros capítulos y en otros libros también hemos leído que la motivación no es suficiente, porque la motivación es temporal. La identidad compartida fortalece la cohesión del grupo. Esto sí es importante. También nos lo han dicho en otros libros y aquí. La identidad compartida. Aquí trataron lo de la iglesia e incentivaron a la fe, a que hubiesen mejores familias. Los líderes efectivos facilitan estructuras, no imponen control total. La escalabilidad requiere sistemas que integren a nuevos miembros sin fracturar un movimiento. Y el cambio perdurable se logra solo cuando los hábitos nuevos definitivamente reemplazan los viejos. Algunos tips para mejorar nuestra mentalidad y reflexionar. Cultivar lazos débiles. Ampliar nuestra red de contactos diversos para acceder a nuevas perspectivas. Participar en grupos pequeños, lo que hizo Warren cuando dividió, cuando retomó y utilizó la estrategia de los pequeños grupos, pero él también se dio cuenta que no habían líderes en esos grupos. Entonces, buscar espacios donde podamos contribuir y tener sentido de pertenencia por esos pequeños grupos. Identificar nuestro momento de Rosa Parks. Entonces, cada uno de nosotros reflexionemos sobre qué evento o causa podríamos mover a actuar. Crear rituales de compromiso, establecer hábitos pequeños pero consistentes para nuestras metas. Importantísimo delegar y empeorar. Si lideras, evita el lo que hacían, que se quedaban era conversando. Entonces no aprovechaban como esa función o el objetivo como tal del encuentro. Desconfiar en la autonomía de los otros, pero no aprovechar para estar, me disculpan la palabra, haciendo comentarios que no van. Bueno, entonces me quedo como reflexión personal, aceptar que el cambio colectivo requiere definitivamente colaboración, trabajo en equipo, no solo esfuerzo individual. Es aporte colectivo. Y los dejo con 2 preguntas. ¿Soy capaz de ceder control para que otros contribuyan a una causa común? Creemos en el otro, porque a veces se nos dificulta. Para mí personalmente ha sido eso muy fuerte inicialmente, ya no tanto. Y la otra, ¿qué hábitos diarios podrían ayudarme a ser parte de un cambio significativo? Doctora, ha sido un placer y gracias. Gracias, profesora. Tenemos aquí a nuestra invitada, Lupe, que está acá en ventanilla. Estupiñán, adelante, bienvenida. Gracias por Buenos acompañarnos. días. No, con Buenos gusto. días, Gracias a Nelly. ustedes por ese espacio tan maravilloso. Pues bueno, yo me quedo digamos, con esa derrota del miedo que hizo la comunidad negra, porque ellos en sí temían, o sea, todo lo movía por el temor, porque pues los maltrataban, si no cedían la silla, los maltrataban por todo, no podían, o sea, estaban con la cabeza agachada mucho tiempo, muchos años, y ese detonante que aprovecharon de Rosa, que tenía pues como ese contacto también y esas buenas relaciones, porque ella tenía buenas relaciones también con blancos. Era también una persona a la que familias blancas querían por su colaboración, por su espíritu de colaboración y todo eso. Entonces, eso digamos que desencadenó toda esa unión, porque era una persona que era muy colaboradora y muy querida. Entonces, me quedo con digamos, esa derrota del miedo que hubo en todo ese movimiento que dice en determinada parte del libro, que ya cuando empezaron a arrestarlos, cuando habían arrestos, pues porque a los que lideraban el boicot, entonces toda la comunidad empezó a ir
a las inspecciones a decir que los arrestaran también, o sea, dejaron de temerle a los arrestos, empezaron a ir a ver si ellos estaban en la lista de las personas que iban a arrestar, no se quedaron esperando a que los buscaran, sino que fueron a decirles, bueno, aquí estoy, yo estoy en lista para arrestarme. Entonces eso sobrepasó como también la capacidad de las autoridades que no sabían qué hacer también con todo eso, entonces crearon ese movimiento y finalmente pues llegaron a las leyes, al Congreso, a que decretaran que sí, ellos también tenían derechos como todos. Entonces lo que hubo ahí fue un gran cambio y todos estuvieron como, digamos, los que no estaban inicialmente muy de acuerdo y no queriendo mucho caminar y todo eso, se sentían, entre comillas, mal, se abordaban los buses y no apoyaban a la misma comunidad de ellos. Entonces, lo que ahí se vio fue como esa derrota del miedo también, me quedo con ese tema de la derrota del miedo de parte de ellos. Y también en cuanto al tema de la iglesia, cómo funciona también en nuestro negocio, que las reuniones pequeñas alimentan convención y alimentan reuniones grandes, y que dependiendo también de quien lidere las reuniones pequeñas hace que éstas crezcan. Si lo traemos a nuestro ámbito, a nuestro terreno, eso se refleja así. El crecimiento de la iglesia se dio porque el líder fue capaz de delegar y de dar instrucciones claras, de estar vigilando que en las reuniones pequeñas el tema central fuera la oración, fuera el aprender de Dios, el aprender de la Biblia, de la iglesia, y pues que funcionaba bien la socialización y el que los vecinos crearan esa comunidad, pero que también no podían olvidar el eje central de la reunión. Exactamente. He dicho. Gracias. Bueno, todos demostraron definitivamente que el cambio social es un proceso construido y no es un accidente. Entonces, bueno, sacar lo que nos sirva de toda la información que vimos, que está maravillosa y está bastante grande y aplicable en todos los sentidos. Y bueno, a continuar nuestras labores diarias. Ya estamos dando por finalizado este club de lectura del día de hoy, y el día de mañana pues continuamos y con el siguiente capítulo, el capítulo número 9. Y hoy por la tarde a mediodía nos vemos las que están en Transformación 360 para nuestra sesión de hoy. Entonces, claro que sí. Bueno, pasen un excelente día y nos vemos luego. Chao. Gracias por acompañarnos. Chao a todos. Felicitaciones. Felicitaciones por darse en el regalo. Chao. Un abrazote, cuídense. Gracias. Lo mismo, gracias.